Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal cuya princesa de cuento favorita es Boba Fett. Hace bastante tiempo que prometí este vídeo y de hecho lo he ido retrasando bastante porque quería como, digamos, acumular bastantes más lecturas al respecto. El problema es que esta tipología o este tipo de historias no suele ser algo, digamos, muy común realmente a la hora de publicar nuevos cómics, o por lo menos tal y como sucede aquí en España. De hecho, por fin en España este mes se ha empezado a publicar I Hate Fairyland, por lo cual, como podéis ver, ya vamos con mucho retraso respecto a algunas obras. Pero en fin, como ya habréis podido ver en el título, hoy vengo a hablar ni más ni menos que de cómics basados en cuentos de hadas o revisiones de cuentos de hadas o de este tipo, digamos, de narrativas un poquito más feéricas. No voy a detenerme a hablar de qué es y qué no es un cuento de hadas. De hecho, bueno, si queréis algún vídeo al respecto, por favor dejadlo aquí abajo en la caja de comentarios, pero os puedo asegurar que puede llegar a ser algo muy, pero que muy denso. Así que básicamente me he centrado en una concepción bastante general de lo que creo que más o menos todo el mundo puede entender como cuento de hadas, y traigo aquí una pequeña selección que ni son todos los que tengo, ni son todos los que son, pero que más o menos intenta, no voy a decir agradar a todo el mundo, pero bueno, como que tiene algunos pequeños toques para intentar gustar de una manera o de otra a diferentes tipos de público. Justamente por eso, y como hoy no tengo ni mucho tiempo ni para grabar ni para editar, voy a empezar ya de ya y no sé cómo de largo quedará el vídeo, así que espero que no se me vaya de las manos como siempre. En primer lugar, os he traído Marvel Fairy Tales, básicamente para los amantes, digamos, del género superheroico, en este caso en concreto más bien de Marvel, y aunque este es el primer tomo, hay dos más, uno relativo a Spider-Man y otro relativo a los X-Men, aunque en este caso en concreto sí que hace un poquito más de referencia a todo lo que es el tema de los Vengadores. En estos tres tomos que os acabo de enseñar tenemos una especie de relectura de los cuentos de hadas más clásicos, pues desde el Mago de Oz, pasando por la Caperucita Roja, incluso llegando en el caso concreto del de los X-Men, pues a otros como Momotaro o algunas leyendas del contexto más africano. Como podéis ver, es un campo tan abarcable como vosotros queráis concebirlo, pero me resulta curioso, la verdad es que, bueno, especialmente todo el tema de los X-Men, porque sí que tocan cosillas un poquito más fuera de contexto, pues tanto europeo como norteamericano, que suele ser lo que más nos llega, y es que tienen algunas cuestiones como muy bien asimiladas, ¿no? Tenemos por ejemplo a un Steve Rogers que pues digamos que concibe de una manera similar a la del Capitán América el paso del tiempo para el personaje de Peter Pan. Tenemos a una Wendy que se convierte en Wanda, tenemos a una Campanilla que está interpretada por la Avispa, y en el caso pues de otros como el Mago de Oz, evidentemente tenemos a personajes como Iron Man, tenemos a Capitán América, tenemos a la Visión. La verdad es que así como el resto de tomos me resultan interesantes porque tratan otros contextos o tratan otras cuestiones totalmente distintas. En este caso en concreto me resulta muy, pero que muy interesante el hecho de ver cómo convierten algunos de los valores que representan estos personajes o algunas cuestiones de la vida del personaje, de ese canon que arrastra desde hace tantos años, convertido en personajes tan clásicos. Y esta tontería es algo que a mí me ha llevado a afirmar en muchísimas, pero en muchísimas ocasiones, que realmente los superhéroes son los cuentos de hadas del siglo XX y del siglo XXI. Pasándonos a la competencia, tenemos el caso de Fábulas, evidentemente una historia llevada a cabo por Bill Willingham y desde luego desarrollada por innumerables autores a estas alturas. Actualmente CC la está editando en un formato de lujo, que es básicamente este que tengo aquí, y creo que van por el tomo 13, a punto de sacar el 14, por lo cual, como podéis ver, pues es algo que arrastran desde hace muchísimos años, ¿no? Es, digamos, un canon muy amplio, es una historia, un universo muy complejo. Sí que es cierto, o esa sensación tengo yo, de que aunque en estos primeros números sí que es bastante interesante en el sentido de que nos van planteando ideas totalmente distintas a lo mejor a lo que habíamos podido ver anteriormente respecto al mundo de los cuentos de hadas, durante bastantes tomos y durante bastantes números que también pues van intercalando con esos pequeños spin-off que van sacando de vez en cuando, unos pequeños one-shots. Para mí van perdiendo un poquito la fuerza, ya que pues la historia se va diluyendo junto a otras y al final terminas, digamos, desconectando un poquito de la historia principal. Los últimos 2 o 3 tomos a mí me parecen bestiales. Yo creo que de hecho han conseguido retomar todo lo que era la historia central, la historia nuclear, y desarrollarla de una manera totalmente brutal. Lo que más interesante me resulta de este universo, además de que sea como muy extenso, muy bien desarrollado, es también un poquito esta visión, digamos, más existencialista, un poquito más contemporánea de estos personajes. Como os comentaba, tiene muchísimos spin-offs, algunos de los cuales de hecho ni siquiera he leído, pero bueno, posiblemente uno de los más populares sea Fabulosas. No me voy a detener demasiado en cada uno de ellos. Aquí básicamente tenemos 6 tomitos, 6 TPBs, donde cada uno de ellos nos desarrolla en cierta medida la historia de una de estas princesas, digamos, más populares, y me resultan interesantes a la hora básicamente de enlazarlos con lo que es el canon principal, ¿no? Con esos tomos que os acabo de enseñar. Sin embargo, el problema que tuve aquí cuando yo empecé a leerlos es que como no se nos detalla realmente en qué momento de la historia van encajando, es muy complicado a veces, digamos, leerlo en el momento exacto en el que deberías leerlo. Posiblemente uno de los spin-offs más interesantes que tienen es el de las fábulas no escritas de Dan Written, donde realiza un crossover. Sí que es cierto que en este caso nos habla también de una realidad alternativa, una realidad en la que, pues, bueno, no quiero spoilear demasiado, pero como podéis averiguar, va todo también un poquito enfocado a esa lucha contra un señor oscuro bastante genérico, el cual podemos ver en muchísimos relatos de
fantasía, y por tanto aquí se nos narra el qué hubiera pasado si este señor oscuro hubiera triunfado ya desde un principio de la historia. Como digo, me parece uno de los más interesantes, sobre todo si os gusta lo que es la trama principal de esos que os estaba enseñando antes, y lo dicho, como spin-off me parece uno de los más interesantes y uno de los más curiosos. La verdad es que es algo que yo esperaba que me gustara bastante menos, pero desde luego merece totalmente la pena. No es solo todo lo que reluce en el universo de Fábulas y por lo tanto, pues bueno, después de tantos años, después de un universo tan amplio, evidentemente hay cosas que no terminan por gustarte. En mi caso en concreto es la novela de Peter y Max, que aunque sí que respeta muy bien, creo, lo que es la atmósfera de estos cuentos de hadas, de estas narrativas un poquito más fantásticas, se me hizo muy lenta, se me hizo un poquito densa. Sí que me gustó en el sentido de que ya me gustaba el universo anterior, por lo cual me gusta cuando lo extienden, pero no lo sentí del todo necesario. Creo que el hecho del cambio de formato, el pasar de cómic a novela, no le hizo tampoco un gran favor, digamos, a todo lo que es este canon central. Y por otro lado, el protocolo Pandora sí que es cierto que solo llevan un número, solo llevan un TPB, porque sí que es cierto que me gustan todos estos grupos paramilitares secretos, rollo IDP, Men in Black, SHIELD, por lo cual no era tampoco de extrañar que en algún momento llegaran a aparecer en el mundo de Fábulas. Por eso me gusta este rollo, porque creo que le da un toquecillo bastante fresco, creo que le da una idea que era bastante necesaria, pero la forma de llevarlo, la forma de interactuar de los personajes me parece en ocasiones un poquito que avanza a trompicones, ¿no? Como que es algo que le cuesta, algo bastante forzado. Sin embargo, la pieza maestra para mi gusto es el Lobo entre nosotros, evidentemente lo que es el cómic salido del videojuego, y pues básicamente la historia es la misma, no os voy a mentir. Es una especie de película noir de cine negro con detectives, con persecuciones, con temas de corte paranormal, evidentemente teniendo en cuenta que vivimos en un mundo mágico. No tanto en este tomo, sino más bien en el segundo me saca un poquito de contexto los cambios de guión y de dibujo en algunas de las grapas en concreto, pero desde luego me parece una obra magnífica. Si os gusta un poquito lo que es el rollete de Fábulas, el Lobo entre nosotros me parece totalmente recomendable. Creo que es bastante lo que necesitábamos ver de Lobo. Para continuar con una obra que me genera, digamos, sentimientos enfrentados, como es Castle Waiting de Linda Medley. Castle Waiting es una visión costumbrista ni siquiera de los personajes principales de este tipo de relatos. Todo arranca con una historia similar a la de la Bella Durmiente. Por tanto, Linda Medley, tanto en el primer tomo como en el segundo, nos cuenta algo que mucha gente no se plantea, y es ¿qué sucede con toda esa gente que la princesa siempre deja detrás una vez que se va al castillo de su príncipe? Justamente por eso me ha gustado, ¿no? Porque es una forma un poquito más nihilista de ver cómo algunos de los personajes, pues bueno, se deprimen o llegan algunos nuevos que les dan un poquito de vida al castillo. Vemos cómo simplemente aparecen personajes totalmente distintos de lo que suele ser una narrativa cotidiana dentro de todo lo que son los cuentos de hadas. Me parece una obra muy rica, muy interesante y que realmente encaja prácticamente en todo lo que sería ese canon externo, ¿no? Ese canon que tenemos detrás y en el que nunca pensamos de todos los cuentos de hadas. Pero es algo que tampoco me atrevería a recomendar si no te interesa, no voy a decir excesivamente el tema, pero sí de una forma más seria. Esto es algo que hay que leer poco a poco, que hay que ir pensando, hay que ir reflexionando. Así que en ese sentido, la verdad es que, bueno, me parece una obra magistral, pero hay que tomársela con mucha calma. Si alguien me conoce, desde luego no podía esperar otra cosa de mí, y es que evidentemente tenía que traer la obra de Skottie Young. En este caso en concreto traigo El Mago de Oz, aunque desde luego después hablaré de todo lo que es I Hate Fairyland. El Mago de Oz es simplemente una revisión de todos los relatos de L. Frank Baum en una visión un poquito más infantilizada, ya sabéis, pues bueno, también el estilo de dibujo que tiene Skottie Young, aunque a mí personalmente en estos tomos en concreto me sorprendió bastante porque nos deja un poquito de lado todo ese tema de los baby marvels, ¿no? De esos bebés que dibuja para las portadas, y aunque en un principio fue lo que me gustó de él, admito que a día de hoy me están cansando bastante. Como digo, retoma un poquito pues esas líneas más abocetadas, ese dibujo muy amable a la vista, con también pues bueno las historias de L. Frank Baum, pero con esos toquecitos un poquito más oscuros en ocasiones, un poquito más luminosos en otras, y que creo que encaja perfectamente con todo lo que es la obra de Skottie Young. Algunos dirán que es únicamente para niños, pero la verdad es que incluso como lectura para adultos me parece 100% recomendable. Y si os queréis atrever con el tema de los cuentos de hadas, en este caso sí, 100% para adultos, aunque bien pensado, creo que un niño lo podría leer sin problemas y no enterarse de mucho. I Hate Fairyland, yo bueno, pues en este caso colecciono lo que son las portadas exclusivas de Forbidden Planet, donde pone Fuck Fairyland y hacen un dibujito un poquito más alternativo, incluso te regalan un print, un bocetillo de uno de los personajes firmado de mano de Skottie Young, por lo cual para mí es perfecto. Y por fin este mes lo ha traído Panini. En este caso tenemos al personaje de Gertie, que es una niña pequeña, muy entre comillas, a la cual pues secuestran cuando es niña en su cuarto y la llevan a Fairyland. Fairyland es, digamos que para ella, un terreno totalmente hostil. Después de 30 años, Gertie, pues digamos que empieza
empieza a pervertirse, ¿no? Se convierte en una sádica, se convierte en una total loca y su lucha por salir de Fairyland es algo que se le va totalmente de las manos. Tenemos escenas de gore, tenemos insultos censurados, tenemos escenas de zombies, tenemos escenas de prácticamente todo lo que os podáis imaginar. Referencias a Cazafantasmas, referencias a Tangirl, referencias a Lobo. En este sentido creo que Scotty Young ha entendido perfectamente todo lo que es el concepto de cultura pop, incluso considerando como cultura pop, como cultura de masas, todo este tema de los cuentos de hadas, así que por mí me parece perfecto. Y lo ha leído en una clave amable, pero que a la vez entremezcla, como digo, pues elementos del slash, del gore, de las películas de zombies de Romero. No puedo decir absolutamente nada malo. Ya he mencionado en alguna ocasión obras de The Killer Panda, pero es que realmente es algo que me vuelve loco. Tiene una estética muy sencilla, casi más de diseño gráfico que digamos de tratamiento plástico de los colores y de las formas, y creo que es justamente eso, esa estética tan estridente, esa estética tan extraña, la que hace que todo esto merezca la pena. En Fairy New Tales, digamos que relee en parte estos otros clásicos del 19, ¿no? Estas obras un poquito más olvidadas, estos cuentos de hadas. Así que realmente en Fairy New Tales, digamos que no vemos una lectura directa, así como podía ser, por ejemplo, en el caso del Mago de Oz, sino que lo que tenemos es constantes referencias a relatos. Digamos que construye una especie de arquetipo de mundo bajo estos parámetros literarios que son tan repetidos en los cuentos de hadas. Saben además muy bien cómo crear atmósferas muy densas, muy cargadas, que no interrumpen para nada lo que es la lectura. Yo creo que esta es además una de sus principales virtudes, el saber crear atmósferas, que es algo bastante complicado. Me parece algo totalmente recomendable, es una visión bastante más oscura de todos estos relatos. Si podéis echarle el guante, desde luego de Killer Panda para mí es siempre una apuesta segura. Y para terminar, algo que es un cómic, pero que no es un cómic, pero que tampoco es una novela, Alicia en Sunderland de Talbot. Brian Talbot es alguien de quien muchas veces he leído algo y que nunca llego a ser consciente de que lo ha escrito él hasta que de repente me da por mirar el nombre que está escrito en la portada. Me siento como muy mal porque además es un autor que me parece que hace cosas muy interesantes, tiene visiones, digamos, un poquito ácidas, un poquito sarcásticas sobre algunos de los elementos que va tratando, y que a la par todo ello está entremezclado con una gran documentación, con un alto nivel de información, que es el que nos va plasmando en concreto en este caso, pues bueno, de Alicia en Sunderland. No es una obra al uso, no es una relectura como tal de lo que es el relato de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, sino que es más bien un análisis del autor, de su historia, de sus amigos, del contexto histórico que lo rodea. Incluso me atrevería a decir que esto es una tesis doctoral hecha cómic. Y me veis entrecomillarlo porque realmente es algo tan interesante, es algo tan extraño, tan diferente, que podría incluso recordar a lo que es un poquito ese juego de plásticas, de narrativas que utiliza Alan Moore y J.H. Williams III en el caso de Prometeo. Vemos cambios de grafismos, vemos cambios de narrativa, cambios de estructuración del espacio, vemos distintas estéticas, estéticas de grabado, estéticas plásticas, de cómic. Es un totum revolutum que flipas, y posiblemente para los amantes de Alicia en el País de las Maravillas es una de las obras más interesantes que se puede encontrar al respecto. Y aunque en su momento tengo la sensación de que no supe apreciarlo del todo, la verdad es que son cosillas que he ido releyendo de manera suelta, pero es algo que merece la pena leer con reposo, ¿no? De hecho, sinceramente, si alguien hay por ahí atrás que coleccione ediciones de Alicia en el País de las Maravillas, que se sepa prácticamente toda la historia de lo que es el relato, todo lo que viene detrás, si le falta Alicia en Sunderland en su estantería, ya está tardando en hacerse con ella. Me imagino que por ahí atrás habrá mucha gente interesada en todo lo que es el tema de los cuentos de hadas, y que posiblemente en la caja de comentarios venga alguien a decirme que mire usted, que no tengo ni puñetera idea y que algunos de ellos no eran cuentos de hadas como tal. Pero bueno, si queréis un vídeo al respecto, dejadlo por aquí abajo en la caja de comentarios. No os prometo que vaya a ser a corto plazo, porque desde luego es un tema interesante, pero es denso con ganas. Como os decía al principio del vídeo, ni son todos los que tengo, ni son todos los que son, así que desde luego me imagino que muchos de vosotros, si leéis cómics de manera habitual, por favor, en este caso ni siquiera lo digo por decir, ¿no? Es porque realmente me interesa tener esos ejemplares. Dejádmelos por aquí abajo en la caja de comentarios, y desde luego cualquier otra cosa que me queráis decir. También os dejaré por aquí debajo todo el tema de redes sociales, por si os apetece charlar por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.